Querido Señor Jesús, te amamos. Creemos en ti. Te necesitamos. Nos abrimos a ti y somos uno contigo. Señor, como aquellos que somos uno contigo, queremos ofrecer oraciones especiales al comienzo de esta conferencia. Y esta oración es que tú resplandezcas como la luz de vida. Señor, tú eres la luz del mundo. Resplandece en las tinieblas ahora. Conquista toda clase de tinieblas en nosotros y alrededor de nosotros. Señor, reclamamos tu palabra que dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden vencerla. Señor, oramos que estas palabras de tu palabra, que la luz sea, divide la luz de las tinieblas, resplandece en cada corazón, ilumínanos, que podamos ver la luz más resplandeciente que el sol. ¿Y quién puede discutir con la luz divina? Algunos son derribados al suelo por el impacto de tu luz. Señor, queremos hablar, pero no confiamos en palabras humanas. Confiamos en el resplandor de Dios mismo. Señor, queremos cooperar con tu resplandecer al escoger ahora abrir todo nuestro corazón a ti. Señor, mira, nuestro corazón está abierto ahora. La luz, te damos la bienvenida. Te deseamos. Llena todo nuestro ser para que no haya ninguna parte que esté en tinieblas. Señor, y en esta luz muéstranos la visión tremenda del Espíritu mezclado. Haznos que veamos, Señor, que tú eres el Espíritu. Haznos ver que nuestro espíritu está mezclado contigo, que somos un espíritu contigo. Señor, haznos que toquemos y que veamos la realidad del cuerpo de Cristo. Señor, te estamos orando por amor a ti, por lo que tú quieres. No estamos aquí para nosotros mismos, ni estamos aquí para guardar nuestras almas, ni para tener nuestros propios intereses. Solo estamos aquí por el deseo de tu corazón, por el propósito que tú tienes en tu voluntad, por tu economía eterna, por tu cuerpo y para tu novia, por tu reino y para tu regreso. Que no nos vas a ungir para esto, Señor. No vas a bendecirnos para esto, Señor. Señor, míranos, que estamos reunidos aquí en tu nombre. No hay solamente hay una persona aquí, Señor. Cristo en tantos de sus creyentes. Estamos aquí en un solo espíritu, con una sola alma. Señor, habla tu palabra, libera tu luz, derrama tu espíritu. Y Señor, ahora tornamos nuestro corazón, nuestras oraciones contra tu enemigo y nuestro enemigo. ¡Átalo! ¡Oh, cállalo! ¡Avergüénzalo! ¡Subyúgalo! ¡Frústralo, Señor! Haz añicos sus poder de tinieblas. Habla esta palabra este fin de semana que va a hacer que Satanás sufra pérdida y hasta que su reino de tinieblas y nuestro reino de tu luz aumente. Señor, háblanos una palabra que nos clarifique, una palabra que nos avive, una palabra que edifique tu cuerpo, una palabra que prepare a la novia. Señor, esta es nuestra oración. Gracias por oírnos. Sabemos que tú nos oyes. Por lo tanto, sabemos que tenemos ya la respuesta. Nosotros creemos que hemos recibido. Por lo tanto, nosotros vamos a recibirlo. ¡Alabado sea, Señor! ¡Aleluya! Amén. Hay una carga especial, no solamente en los mensajes mismos, sino una carga que llamaría algo que es esencial, intrínseco, en el ministerio que el Señor
liberó en su recobro, que el Señor va a recobrar en su recobro este fin de semana. Y quiero comenzar mi presentación de apertura a leer las primeras 2 pancartas a ustedes, con ciertos comentarios para llevarnos a un asunto especial. El propósito de Dios, el cual es único, consiste en que Él se mezcle con nosotros para llegar a ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro contenido. Y para que nosotros lleguemos a ser su expresión corporativa. El espíritu mezclado es el órgano único mediante el cual podemos llevar la vida del Dios hombre, y Dios puede generar y edificar el cuerpo de Cristo. El tema general es vivir en el espíritu mezclado con miras a que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo. Y ya les leí las primeras 2 pancartas, la primera que enfatiza la mezcla como la manera que Dios cumple su propósito único de llegar a ser nuestra vida, naturaleza y contenido, y para hacernos que nosotros lleguemos a ser su expresión corporativa. La meta es la expresión corporativa, que es el cuerpo de Cristo. Y es absolutamente esencial para esta meta y para el cuerpo, es el espíritu mezclado. La carga que está sobre mí esta noche está relacionada a la necesidad que tenemos de ver una visión del espíritu mezclado, no solamente para la realidad del cuerpo de Cristo, sino aún más como la realidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que ver una visión del espíritu mezclado. Los ignorantes de la verdad, los que ignoran la verdad, obviamente, nos van a impedir que veamos la visión, pero uno que esté familiarizado con la doctrina, también nos va a impedir que podamos ver la visión. Hay algo especial, yo voy a llamarlo la condición espiritual, que ha sido diagnosticada en la palabra de Dios, que es un problema fundamental. Y siento que tengo que comenzar dándoles una comunión en el fenómeno que existe en la ceguera espiritual. Conocemos por las palabras mismas del Señor a la iglesia en la Odisea, una iglesia local genuina, que la ceguera puede ser la que caracteriza aún los creyentes en la iglesia que ha sido recobrada. El Señor les dice, ¿no saben ustedes que son miserables, pobres y ciegos? Y espero en el Señor que no va a haber ninguna resistencia a lo que les voy a presentar por este tiempo, pero es necesario para nuestra sanidad, para nuestra iluminación y para que podamos ver la visión. De mis estudios, admito que es limitado, hay 4 clases de ceguera que se describen en el Nuevo Testamento. La primera está en Juan capítulo 9. Un hombre nace ciego. Ha nacido ciego. Juan es un libro de señales. Y esta persona
la condición de que había nacido ciega, también es una señal del hecho de que todos los seres humanos en la vida natural nacen en la condición de ceguera espiritual. La vida natural es ceguera. Es ciega debido a que es natural y también es ciega debido a que el elemento de muerte, con las tinieblas, ha sido mezclado con él. Así que tienen que entender que nacimos ciegos en la vida natural y la vida natural es ciega. Segundo, según 2 Corintios 4, el Dios de este siglo está operando activamente para cegar las mentes de los incrédulos. Discúlpeme, pero tal vez no estemos conscientes de esto en nuestra predicación del Evangelio, o tal vez en nuestro ministerio, y por lo tanto no ofrecemos oraciones pidiéndole al Señor que ate la obra de ceguera que hace el Dios de este siglo. Sería una gran misericordia para nosotros si todos nuestros pensamientos estén llenos de luz y el Dios de este siglo no va a tener terreno en nuestras mentes para cegar nuestros pensamientos ni cegar nuestras mentes. Y la tercera clase de ceguera Pablo la identifica en 1 y 2 de Timoteo. Y esto es en especial muy importante para nosotros, porque él dice que están cegados por el orgullo. Estos son los que están en la esfera de la iglesia. En 1 Timoteo 3:6, Pablo dice que tengan cuidado cuando están poniendo a la responsabilidad del ancianato a uno que sea recién convertido, no sea que cegado por el orgullo. Y en el capítulo 5, versículo 4, dice, presten atención a esto, y en la nota, Pablo de nuevo toca los que están ciegos con el orgullo, y ese es el factor para enseñar cosas distintas. La causa de que una persona enseñe cosas diferentes en 6:4 de 1 Timoteo es porque está cegado por el orgullo. Su orgullo, su arrogancia, ha operado en su ser para cegarlo en su lectura y estudio de la Biblia, y esta ceguera del orgullo lo hace que hable cosas distintas, para enseñar cosas distintas. Si todos hablamos lo mismo, ¿quién puede jactarse? ¿Dónde está la innovación? Pero si alguien quiere levantarse encima del resto, en la esfera de ministrar, qué mejor manera, por supuesto, con los ejemplos que dan el Nuevo Testamento, de traer tu propia enseñanza, tu propia visión. El problema es que la fuente es el mismo orgullo que fue que lo convirtió a Lucifer en el enemigo de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que no haya ceguera del orgullo entre nosotros. Y la cuarta categoría, voy a describirla como la ceguera de la religión. En Mateo 15:14, el Señor se refiere a los fariseos y les dice que ustedes son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guía al ciego y ambos caerán en el hoyo.
Y en el capítulo 23, al menos 5 veces usa la palabra ciego, ceguera, para regañar a los religiosos, porque habla de guías ciegos. Así que es muy significativo que la palabra de Dios le preste tanta atención a la ceguera en la humanidad. Nacimos ciegos, somos cegados por el Dios de este siglo, somos cegados por nuestro orgullo, y la religión, con sus tradiciones, también nos ciegan. Pero necesitamos, en toda humildad, darnos cuenta, como ya lo mencioné anteriormente, que el Señor habló al mensajero de una iglesia local, a la iglesia en la Odisea. Y les dije, ustedes no saben, pero ustedes en la iglesia, los que están en la iglesia, son ciegos. Estuve yo en una reunión en la iglesia en Anaheim, en 1990, cuando el hermano Lidio lo hizo un hermano responsable en la iglesia y le dijo a él, tú estás ciego, tu hablar indica que estás ciego. Tal vez tengamos la doctrina del espíritu mezclado, pero no tengamos la visión del espíritu mezclado. Cuando tenemos la visión del espíritu mezclado, gradualmente que se acumula en nosotros, yo doy testimonio de esto, que bajo el rostro resplandeciente del Señor, que Él cambia tu vivir de una forma radical. Tú te das cuenta que en el centro de tu ser, tú eres divino y humano. Obviamente eres humano, eres un ser humano, con un órgano que se llama el espíritu. Pero el espíritu divino, el espíritu del Dios triuno procesado y consumado, ha entrado a tu espíritu para vivificarlo y mezclarse con él, para producir un espíritu, el espíritu mezclado, que no es solamente el hombre, sino Dios, no solamente humano, sino también divino. Y esa es nuestra situación actual. Todos tenemos dentro de nosotros este órgano único para vivir la vida, el vivir del Dios hombre, para producir y edificar el cuerpo de Cristo. Este es el espíritu mezclado. Y lamentablemente, casi ni siquiera somos conmovidos. No somos ni siquiera movidos por esto. Tal vez este es el fenómeno espiritual que un ser humano pueda experimentar jamás. Llegar a ser un espíritu con el Señor, quien es el espíritu, y de tal manera que todo su ser tripartito pueda ser un espíritu con el Señor. Y que día tras día Él vive en la tierra como tal persona. Él es la réplica de Cristo como el Dios, el primer Dios hombre triuno. El Señor, el Espíritu, vive en su Espíritu, es uno con su Espíritu. Tenemos que ver esto. Y el Señor sabe que mi confianza no es en lo que yo sé, ni lo que puedo decirles a ustedes. Mi confianza es absolutamente en la unción del Espíritu, el Espíritu que unge, y el resplandor de la luz de la vida. Pero bajo la misericordia del Señor,
que Él resplandezca esta visión en ustedes, dentro de ustedes. Y voy a cerrar el mensaje, cómo tal vez ustedes puedan cooperar con el Señor al buscarlo y al anhelarlo a Él. Pero solamente les mencioné la primera parte de la visión, el espíritu mezclado. Tal vez no nos demos cuenta, pero inconscientemente y sin tener la menor intención de hacerlo, todos limitamos nuestro entendimiento de un espíritu, en 1 Corintios 6:17, a un individuo. Porque el versículo dice que el que se une al Señor es un espíritu. Pero si lo entendemos según la totalidad de la revelación del Nuevo Testamento, entonces nos vamos a dar cuenta que el espíritu mezclado es la realidad del cuerpo de Cristo. Si somos iluminados por la visión, y estoy aquí dándolo el punto principal de la palabra de apertura, pero eso es lo que el Señor quiere hacer. No escondemos nada. Si vamos a ser iluminados, nos vamos a dar cuenta de que cuando vivimos y andamos en el espíritu mezclado que está dentro de nosotros, estamos en el universo del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un organismo que es producido por el Dios triuno procesado y consumado, quien se ha mezclado con los creyentes redimidos y regenerados y transformados. Esta es una verdad profunda. ¿Dónde está esta mezcla? ¿Dónde comienza? ¿Dónde ocurre? Es en nuestro espíritu mezclado. Si el velo fuese quitado un poquito, y la manera normal es que es muy gradual, así que no te preocupes si no tienes una experiencia en el camino a Damasco hoy día, pero si los velos te son quitados y la luz resplandece y tus ojos van a ser sanados, entonces vas a ver lo grandioso, lo asombroso de esta visión, que el espíritu mezclado en realidad y en la práctica es el cuerpo de Cristo. En realidad, podemos haber expresado el tema general de esta forma: vivir en el espíritu mezclado como la realidad del cuerpo de Cristo. Pero, al menos al introducir este tema, podemos decir, con miras a que se manifieste la realidad. El hermano Ed Marks no pudo estar aquí esta noche por sus sufrimientos y limitaciones físicas. Pero en mi espíritu mezclado, todo el cuerpo de Cristo está allí. Y el espíritu de Ed Marks es parte de este espíritu corporativo. Así que nuestro hermano en realidad está aquí. Y yo llevo con él sus sufrimientos. Esta es la visión. El espíritu mezclado, que en realidad y en la práctica es la realidad del cuerpo de Cristo. Y la carga del Señor es que nosotros vivamos en este espíritu mezclado, que nosotros vivamos aquí. Y la mayor parte de nuestra vida se pasan en responsabilidades humanas.
Y no es cosas que son normales y que son de este mundo. Pero qué gran gloria para el Señor si Él pudiese tener en las iglesias algunos santos que estén aprendiendo a vivir su vida humana en el espíritu mezclado. Especialmente si estos santos se dan cuenta que cuando yo vivo en el espíritu mezclado, yo estoy viviendo en la realidad del cuerpo de Cristo. Y mi espíritu responde al mover de la cabeza quién es el Señor Espíritu a cualquier momento, en cualquier momento. Yo manejo mi carro aquí, yo hago mi trabajo aquí. Oh, yo regaño a mis hijos aquí, yo hago mi lavado, yo estudio aquí, yo vivo aquí. El Señor necesita esto. Sin este vivir, no hay cuerpo de Cristo como realidad. Repito esto, voy a tocarlo como una trompeta hasta que mi tiempo se acabe esta noche y voy a buscar otra oportunidad en otro sitio para poder avanzar. El espíritu mezclado es la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Queremos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo? ¿Queremos ser la realidad del cuerpo de Cristo? Al vivir en ese órgano que es, en sí mismo es el cuerpo de Cristo. Así que es allí donde vamos. Y esto es lo que queremos ver, lo que tenemos que ver. Y creo que vamos a comenzar a leer el bosquejo y compartir otros puntos. Mi espíritu constantemente está orando con Él. Señor, abre sus ojos. Ábreles los ojos. Tenemos esto como una comisión apostólica del Señor, como fue ejemplificada por el mensaje a Pablo, Saulo de Tarso. Ábrele los ojos, tórnalos de las tinieblas a la luz, de la autoridad de Satanás a Dios. Y en Efesios 3:9, Pablo dice que en su ministerio él tenía la mayordomía en la economía de Dios para traer a luz la economía, de alumbrar a los que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. Así que ahora no teman de esta conferencia, no tengan temor de hablar, hablen lo que ven. Hablen desde donde ustedes estén y yo voy a hablar y el cuerpo va a saber si es que hablas de la visión o hablas de doctrina. Pero no te pongas a pensar ahora que no voy a hablar porque quiero hablar desde la visión. No, tú quieres hablar para tu gloria y no quieres ser expuesto. Oh, pero es bueno ser expuesto. La luz de ser expuesto es que todo tu ser se llena de luz, es iluminado. Así que uno de los hermanos en espíritu de compenetración, como un esclavo, sirviéndote a ti, este hermano, este fin de semana, no estoy presumiendo, pero esta carga está en otros también, pero mi carga es que mis amados hermanos y hermanas, es que ustedes puedan ver una visión. Que el velo sobre vuestra mente y su corazón sea quitado, para que la luz resplandezca en ti más resplandeciente como que nunca has visto esto antes. Y que una luz que rija, una luz que conquiste, una luz que penetre
y que finalmente el Señor va a venir a ti y va a tocarte. Antes de bajar a estar con los hermanos, disfruté unas líneas de un himno famoso, pero hay algo de la necesidad humana en esa oración, en esta frase, y creo que puedo recitarla. Uno que estaba solo, al costado de la carretera de mendigo, y sus ojos estaban ciegos. La luz no podía ver. Agarró y se escondía en las tinieblas. Y entonces Jesús vino y las tinieblas huyeron. Señor Jesús, ven a nosotros. Ven a nosotros los mendigos pobres en estropajos y haznos que veamos. Mensaje 1. El espíritu mezclado y el cuerpo de Cristo. La primera sección en Números Romanos 1 presenta un panorama de la verdad acerca de la mezcla en el propósito eterno de Dios y en la economía de Dios. Números Romanos 1, en realidad, esa es la primera pancarta. En realidad, no somos muy creativos al escribir pancartas. En realidad, ni siquiera escribimos pancartas. No solamente las encontramos muy buenas expresiones y las convertimos en pancartas. Así que si quieres encontrar algo innovativo, algo nuevo en esta conferencia, estás en la conferencia equivocada. Así es que, porque el Señor no habla nada de sí mismo. Y nosotros solamente pedimos aquí, somos los que repetimos. Nosotros conocemos nuestra fuente espiritual y humana. El propósito de Dios, el cual es único, consiste en que Él se mezcle con nosotros para llegar a ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro contenido. En dos o tres segundos puedes responder esto pidiéndole al Señor: Señor, mézclate conmigo en este momento. Mézclate conmigo para que tú puedas llegar a ser mi vida, naturaleza y contenido. Y mézclate, Señor, con nosotros para que nosotros lleguemos a ser tu expresión corporativa. Lo que cantamos, mezcla, 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 aleluya. Lamentablemente solamente está en inglés, pero vale la pena cantarla. ¿Quieren ser ustedes mezclados por completo con el Dios triuno? ¿Le gustaría a usted que esta mezcla avance más rápido de lo que ha estado ocurriendo? Entonces les sugiero que le pidan diariamente. ¿Pueden hacer esto? Esto no es difícil. Cuando estás afeitándote y estás usando limpiándote los dientes, o te estás tomando una ducha, Señor, mézclate conmigo esta noche. Somos el cuerpo. ¿Cuánto tiempo te toma? 1 o 2 segundos. Yo les aseguro que esa oración es según la voluntad de Dios, porque Juan 5 dice que si le pedimos algo en su voluntad, nos oye, y si sabemos que nos oye, sabemos que vamos a tener las peticiones que hemos pedido de Él. Así es que su voluntad es mezclarse contigo. Ahora tú estás pidiéndole que haga lo que Él desea hacer, lo que es su voluntad hacer. Y cuando se la pides, ocurre muchas veces. Y si le pides que se mezcle contigo todo el día, no va a decirte, bueno, eso es un poquito mucho, es exagerado. ¿Qué tal si me mezclo contigo por 11
11 horas y media. No, Él no va a hacer eso. Alguien está orando por la mezcla. Yo voy a estar contento de mezclarme. No trates de estar consciente de eso. No trates de sentirlo. Yo sé cómo mezclarte con gente como tú. Yo voy a mezclarme contigo durante todo el día. Y es solamente 8, 11. Tal vez estés consciente por unas 3 horas y media. ¿Por qué no orar interiormente en este momento? Señor, mézclate conmigo. Yo abro mi ser. Yo quiero permitirte que te mezcles conmigo. Para que tú puedas ser mi vida, mi naturaleza y mi contenido. Define la mezcla como la mezcla de Dios y el hombre. Es una unión intrínseca de dos elementos, divinidad y humanidad, los cuales, aunque forman una sola entidad orgánica, siguen distinguiéndose en dicha unión. Tienes la divinidad, la humanidad, que se han unido, se han mezclado como uno solo para formar una unidad. Y sin embargo, la divinidad permanece la divinidad y la humanidad permanece la humanidad. Pero esta es la mezcla. Dios no altera su divinidad, ni tampoco vas a cesar tú de ser un ser humano, pero tú estás en el camino para llegar a ser un Dios hombre glorioso, mezclado con Dios en todo tu ser. Esto es lo que es la mezcla. Y no vas a hacer una tercera cosa, ni Dios ni hombre. Tú vas a ser lo que llamamos un Dios hombre. Y en vez de ser tan bueno, vas a ser tan Dios. Y mientras eres tan Dios, tú vas a ser tan humano. Punto B dice, la voluntad de Dios es la mezcla de Dios con el hombre. Y el cumplimiento del propósito eterno de Dios depende de que se lleve a cabo la mezcla de la divinidad y la humanidad. Esto es central, esto es un punto central. El propósito es tener su expresión corporativa, que está compuesta de muchos hijos que están conformados a la imagen del primogénito. La expresión corporativa finalmente va a ser la nueva Jerusalén, por medio de la cual resplandece la gloria de Dios. Toda la ciudad es transparente, oro transparente, y Cristo es la lámpara y Dios es la luz, que trae la luz, radiando. Y tal entidad corporativa es posible solamente por medio de la mezcla. Así que en la experiencia de vida, el hermano Lee dice, no le voy a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En vez de decir, ahora yo sé con quién me voy a casar, sí, ya sé. Ahora yo sé qué es lo que voy a hacer con mi vida, eso también es correcto. Ahora ya sé dónde voy a vivir, eso también es correcto. La voluntad de Dios es mezclarse contigo. Y la persona con la cual quiere que te cases es la persona que va a capacitarte a tener la mezcla máxima en tu vida matrimonial. ¿Qué quiere que hagas con tu vida? Él quiere que tú hagas ese tipo de trabajo que te va a permitirle que Él se mezcle más contigo. Y lo que Él quiere hacer, que no son buenos para la mezcla, y otras cosas son muy buenas para la mezcla. Entonces, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a vivir? Yo sé que yo vivo en el sur de California. Nadie emigra del sur de California. Bueno, tal vez el Señor va a enviarte a Yellowknife, a los territorios del noroeste del Canadá, o a Europa.
y la mezcla dentro de ti va a moverse cada vez que Europa surge, porque hay una mezcla en ti y tú dejas tu paraíso amado del sur de California y te vas a UK, al United Kingdom o a Francia o a otra situación. Pero mientras estás allí, oh wow, oh, tú de verdad te mezclas con Dios. Punto C. El Señor Jesucristo es la mezcla de Dios y el hombre. Es la encarnación. La encarnación fue la mezcla de Él y su resurrección fue el completamiento de la mezcla en Él. La encarnación trajo Dios al hombre y la resurrección trajo el hombre a Dios. La encarnación más la resurrección es igual a la mezcla, equivale a la mezcla. Así que en tu experiencia y en la mía podemos anticipar que por un lado el Señor va a buscar encarnarse en nosotros, en ti y en mí, por medio de la palabra espíritu más y más. Por otro lado, tenemos que decirle en amor y con fidelidad que el Señor lo va a llevar por medio de la muerte a la resurrección, para que tú puedas ser introducido a Dios. En realidad, cuando oramos ser mezclados con Dios, estamos orando para que el Señor sea encarnado, traído a nosotros, y estamos orando para que nosotros seamos llevados a Dios en resurrección. Esto nos lleva al punto D, que dice que la vida cristiana consiste en la mezcla de la divinidad y la humanidad. Ser cristiano significa que uno ha sido mezclado con Dios, o sea, que es un Dios hombre. Comenzando en 1970 y por ahí, algunos opositores comenzaron a blasfemar, comenzaron a ridiculizar el ministerio en el recobro del Señor. Pusieron unos libros en los que se burlaban, que se llamaba Los Dios Hombres. En su segunda edición tenían un dibujo de la cabeza del hermano Lee con sus anteojos y con imágenes en sus ojos, burlándose. Pero ¿dónde están los que se burlaban? No sé dónde están los que se burlaban. Pero mira a todos los Dios hombres. Oh, en esos 29 años hemos estado disfrutando mucho de la mezcla. En realidad, tus humillaciones de nosotros ha causado más mezcla. Y la refutación final de los ataques religiosos sobre la enseñanza acerca del Dios hombre será la manifestación gloriosa de los Dios hombres manifestados, cuando el primer Dios hombre regrese. Ahora ya sabes qué cosa es la vida cristiana. Es una vida de mezcla. 1. Dios en su economía se mezcla con nosotros hasta formar junto con nosotros una sola entidad. Podemos ser salvos hasta el punto en que Dios y nosotros nos mezclamos completamente como una sola entidad, que posee una misma vida y tiene un mismo vivir. Así que somos salvados. Esta es la salvación orgánica, que es en realidad la expansión gradual de la mezcla, hasta que totalmente seamos mezclados con Dios. Aquí tenemos en la segunda fila a una muchacha joven, tal vez ni siquiera tienes 30 años, y tu hermano joven también eres menos de 35. ¿Creen que ustedes que son muy jóvenes para ser mezclados con Dios? Yo no creo. Yo creo que viniste tan cerca para que puedas ser mezclado con Dios esta noche. ¿No creen que el Señor está mezclándose con Él? Digamos que
porque vemos que la novia está retrasada y tal vez por los próximos 20 años, tal vez algunos que estamos en los 30 y están orando la oración de la mezcla. Dejemos que el Señor se mezcle con él. Qué útil sería, qué útil sería. Yo fui muy conmovido, me inspiró mucho y muy alentado me quedé por un aspecto especial por la reunión de memorial que tuvimos por el hermano Dave Higgins, que algo fue muy precioso allí, que en cierto momento 6 o 8 los hermanos que se habían graduado del entrenamiento están en diferentes partes del país, todos trabajan, la mayoría casados, y la mayoría son papás, en sus 30, compartieron algo. Y después de que ellos hablaron y se sentaron, le dije al hermano Minoro, el recobro del Señor tiene un futuro brillante. Miren esto. Ni siquiera tienen 30 años de edad. Y míralos. Esto es lo que hace el entrenamiento. No lo hace todo, pero intensifica la mezcla. Así es que, ¿por qué no vienen al FTTA y vienen a mezclarse? Sé que no puedes venir mañana, pero ponlo en tu corazón. No estoy reclutando, aquí no hay espíritu de reclutamiento aquí. Este es un testimonio de estos hermanos, que algunos están aquí. En sí mismo es una vindicación de que el hermano Dave Higgins, por los años de su servicio en el entrenamiento, estos hermanos lo han vindicado para producir personas que han sido mezcladas. Esta es la vida cristiana. Ahora están aprendiendo a ser papás en la vida mezclada, profesionales en la vida mezclada, cualquier cosa que sea. A veces el Señor va a venir a ellos como le vino a Mateo y le dijo, deja tu computadora, deja lo que estás haciendo. Ahora es tiempo de ir a servir a tiempo completo. Has sido uno que sirve a tiempo completo internamente, ahora hazlo externamente también. Porque ahora te voy a poner el peso de la responsabilidad más y más sobre ti. Esto es el camino que vamos a tomar, el camino de la mezcla. Así que, ¿quieres estar mezclado? Te aliento a que ores. Esta es la vida cristiana. Tal vez seamos salvos hasta el punto en que Dios y nosotros nos mezclemos completamente como una sola entidad. Ahora vamos al cuerpo. El cuerpo de Cristo es el agrandamiento de Cristo. Esto es el agrandamiento de aquel que es la mezcla de Dios y el hombre. Así que vamos de Cristo, el primero que fue mezclado, a los cristianos que están viviendo una vida mezclada, pero la meta es el cuerpo. La cabeza es una persona con divinidad y humanidad, y el cuerpo es lo mismo que la cabeza en este asunto de la mezcla. Uno, es preciso que comprendamos el cuerpo de Cristo desde la perspectiva de la mezcla de la divinidad y la humanidad. Esta es la perspectiva este fin de semana. No podemos cubrir todas las perspectivas en unas conferencias, pero esta es la perspectiva que queremos tomar este fin de semana. Ver el cuerpo desde la perspectiva de la mezcla. 2. En los evangelios, la mezcla de Dios y el hombre produjo la cabeza. Y en Hechos, el agrandamiento de la mezcla de Dios y el hombre produjo el cuerpo de Cristo. ¿No es esta una expresión maravillosa? ¿Tienen alguna idea cuándo fue hablado esto? Tal vez hace 50 años, más o menos, en Taiwán. Finalmente está disponible en inglés.
Así que nosotros, americanos, que no nos falta lenguas, pero qué paciencia, qué tolerancia, qué paciencia, qué manera de aguantar que tuvo nuestro hermano. Pero esta noche, alguien puede ver esto. Alguien en esta congregación fue iluminado en este punto. Oh, en los evangelios produjeron la mezcla de Dios, la cabeza. Cuando Él descendió, le fue dado a Dios, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y el clímax del evangelio es producir la cabeza del cuerpo y en el libro de los Hechos. ¿Por qué Hechos dice, en un sitio, que muchos creyentes fueron añadidos al Señor? Fueron añadidos al Señor. ¿No es eso interesante? Ahora el Señor ha aumentado. La mezcla se está esparciendo y esta mezcla ahora está produciendo el cuerpo de Cristo. Me encanta esto. 3. En Efesios 4, del 4 al 6, 4 personas. El cuerpo, el Espíritu, el Señor y Dios el Padre se mezclan conjuntamente de forma activa. Así que debajo de tu conciencia psicológica hay una mezcla activa que está tomando lugar. Así, a estos hermanos de Columbus, lo veo acá, alabados del Señor. Hay muchos fieles que están aquí. Externamente, no está en la situación más deseable, pero quiero asegurarles que finalmente van a agradecerle al Señor por esta oportunidad única de ser mezclado al máximo con Él. Yo no puedo consolarlos con profecías que va a ser las cosas mejor mañana, pero tal vez les puedo consolarlos con esta palabra de certeza de que está tomando una mezcla activa, está ocurriendo en vuestro ser. Cuando estás bajo presión, la mezcla es más intensa, más activa. Tú estás consciente de la presión, pero después pasas de esto y te das cuenta de esto, que hay más de Dios en mí. A un nivel mucho más profundo, Él es mi vida, es mi naturaleza, soy yo. Yo soy todavía yo, pero Él es mí. Él es Él, pero Él sigue siendo yo. Y llegas a ser un Dios hombre normal como miembro del cuerpo de Cristo. Porque debido a la mezcla activa del Dios triuno con el cuerpo. Pero la mezcla activa es activa en el cuerpo. Pero entonces, si no te interesa a ti el cuerpo, entonces esto se disminuye. Porque viola un principio fundamental. Pero si tomas firme y honras al cuerpo, y el cuerpo toma acción bajo los colaboradores, te das cuenta que eres consciente de lo que estás pasando, eres absoluto, te paras firme con eso, y más mezcla va a ir debido a que el Dios triuno se está mezclando a sí mismo con el cuerpo. El Padre está corporificado en el Hijo es hecho real para los creyentes como Espíritu, y el Espíritu se mezcla con ellos. Esta mezcla es la constitución intrínseca del cuerpo de Cristo. 4. El Dios triuno procesado y consumado se mezcla con sus escogidos en la humanidad de ellos. Esta mezcla constituye la unidad genuina del cuerpo de Cristo. Quiero decirles aquí que mientras estamos en esta era, siempre vamos a ser fieles a la verdad y a la práctica de las iglesias locales. Nunca va a haber, no va a haber cuartel general, ni va a haber organización, y no hay ahora tampoco. Pero si conocemos verdaderamente la intención de Dios en su mezcla, vamos a saber que la meta de Dios
en la mezcla es producir y edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es expresado como iglesias locales. Así que los hermanos que toman la delantera en la iglesia local tienen que ser muy cuidadosos. Cuando ellos toman la autoridad de su iglesia local encima del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, aún los apóstoles en la iglesia universal, no tienen autoridad oficial sobre tu localidad. Pero si hay una realidad que es más alta que tu expresión local, y esa es el cuerpo el cual tú eres una parte. Y es un insulto serio contra la cabeza y una ofensa para el cuerpo practicar lo que se llama la iglesia local sin consideración del cuerpo y la realidad del cuerpo. Y el cuerpo tiene sentimientos, y el cuerpo tiene intenciones, y el cuerpo toma acción bajo la cabeza. Si una iglesia local es apropiada y es normal, y los hermanos que toman la delantera están en el espíritu de la mente, no la vanidad de la mente, entonces van a reconocer y van a honrar la acción del cuerpo de Cristo, y ellos van a implementarlo en su localidad sin comprometerla. Si es que ellos no hacen eso, esa es una evidencia fuerte de que ellos mismos están fuera de orden, ellos mismos son ciegos y no conocen intrínsecamente qué cosa es, cómo debe ser la iglesia. Es la expresión local del cuerpo de Cristo. Así que mantenemos la unidad del cuerpo de Cristo, que es la unidad del Espíritu, y en realidad esta es la unidad de la mezcla del Dios triuno con los redimidos, regenerados seres tripartitos. Y tenemos que guardar esta unidad y aplicarla localmente en la unidad del Espíritu como la unanimidad. No amenazo a nadie, pero Pablo advirtió, y ahora yo también advierto, que hay una administración en este universo. Hay un gobierno en este universo. Y el organismo para llevar a cabo la administración de Dios es el cuerpo de Cristo. Una cosa es pecar con su santidad y justicia. Eso es serio. Pero eso es mucho más fácil de resolver. Pero tener un espíritu de insubordinación y de rebelión, y rebelarse, aún sin saberlo, contra la administración de Dios en el cuerpo, esto es supremamente serio, y este es un pecado de Satanás, el pecado de Satanás. No los vamos a tocar esto en un futuro cercano. El cuerpo que está producido por la mezcla, el hermano Lee lo hizo claro en 1 Corintios, de los estudios vida, que este es el organismo del Dios triuno en su administración. En las últimas semanas, comenzando en 1 de octubre, la cabeza ha estado administrando por medio de este organismo en una manera específica. Esta es la realidad. Si eres ciego, no puedes verlo, no puedes reconocerlo, no lo vas a honrar. Pero si tú has sido iluminado y tu ceguera ha sido sanada y ahora estás mezclada con el Dios triuno, tú vas a reconocer que esto no es una acción del Living Stream Ministry. El Living Stream Ministry publica libros, yo sé algo de esto. Fueron los colaboradores representando al cuerpo, actuando en el cuerpo, los que tomaron la acción.
Si nosotros estamos mezclados con el Señor, si estamos mezclados en la realidad del cuerpo, entonces cuando el cuerpo pide, nosotros vamos a reconocerlo, vamos a honrarlo, vamos a ser uno con Él. Entonces vamos a regresar a nuestra localidad y vamos a tomar una posición inequívoca para la acción de la cabeza en el cuerpo. F. El verdadero significado de la edificación radica en que Dios es edificado en el hombre y está edificando al hombre en sí mismo. En esto consiste la mezcla de Dios y el hombre. Así que si quieren ser edificados, el principio es el mismo. Y la Nueva Jerusalén será la consumación máxima de la mezcla de Dios y el hombre. Número Romanos 2, acerca de la visión y la carga. Es preciso que recibamos una visión del Espíritu mezclado. Esto es, del Espíritu Divino mezclado con nuestro espíritu humano regenerado. Aquí está el hermano A. El hermano A, por la misericordia del Señor, tiene la visión. El hermano E, por la gracia del Señor, vive al menos la mayor parte del tiempo en el espíritu mezclado. Por lo tanto, el hermano A está viviendo en la realidad del cuerpo de Cristo. Debido a que el hermano A está viviendo en la realidad del cuerpo de Cristo, espontáneamente tiene el discernimiento de quien no está viviendo, quien no conoce el cuerpo. Este es un principio espiritual que es fijo. Ahora tenemos aquí el hermano D, un verdadero hermano, pero vive en la vanidad de la mente. Está cegado como por el orgullo. Habla sin consideración. Está dedicado a las cosas físicas, a las cosas externas. No conoce el espíritu mezclado. No vive en el espíritu mezclado. Por lo tanto, no conoce ni vive en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo el hermano A y el hermano B se van a comunicar? Es imposible. ¿Va a discutir A con B? A conoce dónde está B, pero B no ni quiere saber dónde está A. Ni siquiera sabe dónde está él mismo. Está en tinieblas, está en muerte, está en la vanidad, está en la mente. El hombre anímico no recibe las cosas del Espíritu de Dios, pero el hombre espiritual discierne todas las cosas. Para ver la visión del espíritu humano y después estar en el espíritu mezclado y después vivir en el espíritu mezclado, es revolucionario. Es una línea separatoria, en el sentido de que la luz se separa de las tinieblas, que nos capacita para ser una persona espiritual. ¿Cuánto tiempo vamos a estar siendo naturales, carnales, y en la carne, cuando estamos en la iglesia? Tenemos que llegar a ser personas espirituales, no espirituales en el sentido raro, ni Dios ni hombre, sino una cosa rara. No, eso no es lo que queremos decir. Espérate el mensaje 3, vas a darte cuenta a qué se asemeja al hombre espiritual. Mañana por la noche vas a tocar el espíritu del hombre espiritual en Pablo. Pero esta persona vive en una esfera, en la realidad del cuerpo. Y el otro, el hermano B, está en la mente. Está en la iglesia en la mente. Está en línea, está escribiendo la mente. Y Mateo 16, es muy peligroso estar en la mente así, porque hay otra persona detrás de la escena que puede usurparte, inducirte a hacer cosas y decir cosas.
Esto es algo desesperante. Por favor, no consideren esto como el sabor del mes. Una cosa así. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el sabor del mes? No. Es mejor que alguien lo diga. Esta conferencia es crítica. Y la carga de esta conferencia es completamente a tiempo. Solo el Señor conoce qué clase de sufrimiento está detrás de la urgencia de este ministerio. Esto es exactamente lo que necesitamos en todo el recobro. Tenemos que ver la visión del Espíritu mezclado y después ser lo que vemos y después vivir lo que somos, y el resultado va a ser la realidad del cuerpo de Cristo en la tierra, cumpliendo el deseo del corazón de Dios. Vamos a leer estos puntos para que nos impresionen. Punto A. El Padre está en el Hijo es el Espíritu, y el Espíritu ahora está mezclado con nuestro espíritu. La unión de Dios y el hombre es una unión de dos espíritus, a saber, el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. La unión de estos dos espíritus es el misterio más profundo hallado en la Biblia. Esto requiere oración. Esto requiere que ustedes oren, lean ORP. C. El foco de la economía de Dios es el espíritu mezclado. Esto es el espíritu divino mezclado con el espíritu humano. Todo lo que Dios desea hacer o realizar está relacionado con dicho foco. Yo les aseguro que cada vez que Dios quiere hacer cumplir algo en tu vida, está enfocado en tu espíritu mezclado. Es allí donde la actividad del Señor va a comenzar en ti. Si dices tiempo para que te cases, Él va a enfocarse en tu espíritu mezclado, va a poner tu sentimiento en ti, y ese sentimiento va a entrar a tu corazón. Él va a tocar el corazón de ella, va a poner un sentimiento en ella, en su corazón, y de alguna manera se van a unir y van a saber qué van a hacer por amor a la mezcla. Si Él quiere que tú respondas a esta comunión en el mover de Europa de una forma particular, el Señor va a enfocar su actividad acerca de esto en tu espíritu mezclado. Finalmente, va a entrar en tu entendimiento que todo está enfocado, porque si Dios está enfocado en esto, ¿no vas a ser tú uno con Él para enfocarte en esto también? El espíritu mezclado es tanto el espíritu del Señor como nuestro espíritu. Hermano Ron, estás diciendo que cuando estoy en el espíritu mezclado, estoy en el Señor y en mí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Siguiendo al hermano Ni, le dijo, Señor, todo soy yo al mismo tiempo mí, y también soy ti. Soy mí y soy ti. El espíritu mezclado es un espíritu que es un solo espíritu con Dios, y que es igual a Dios en su vida y naturaleza, mas no en su deidad. El espíritu divino y el espíritu humano están mezclados como una sola entidad dentro de nosotros, a fin de que podamos llevar la vida del Dios hombre, una vida que es Dios y a la vez hombre y a la vez Dios. ¿Qué cosa crees que es la vida del Dios hombre? ¿Vas a ser como Dios? Esa es una forma refinada de limitación a Cristo. Limitar a Cristo. Dios hombre vive en el espíritu mezclado. Cuando viven en el espíritu mezclado, ellos viven a Dios en su humanidad. Así que, por favor, vean que el vivir del Dios hombre es el vivir de los dos espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu del hombre, los cuales están unidos y mezclados como una sola entidad. Eso es lo que quiere decir las hermanas que son las madres neumáticas con pequeños hijos. Cuando ustedes
lean la historia de Jorge, que está leyendo la historia por la 47ª vez, y lo lees en espíritu, van a impartir a Dios en tu pequeñito. Qué bendición tan grande tener al curioso Jorge, leída por la mamá neumática, que te está leyendo en el espíritu mezclado. Lo mismo aplica a todas las cosas humanas que tenemos que hacer. El espíritu mezclado es la clave para vivir la vida cristiana. G, si hemos de ser cristianos normales, debemos saber, no solamente creer, sino que debemos saber que el Señor Jesús, quien es la corporificación del Dios triuno, es hoy el Espíritu que mora en nuestro espíritu y que está mezclado con nuestro espíritu como un solo espíritu. Lo sabemos al verlo. Todos nosotros creemos, pero tenemos que ir más allá de creer para conocer espiritualmente por medio de la visión. H, al ser un solo espíritu con el Señor, podemos experimentar a Cristo como aquel que es todo inclusivo y tomarlo como nuestro todo. Y el único requisito que Dios exige de nosotros, los creyentes, es que vivamos y andemos por el Espíritu que mora en nuestro espíritu. Una de las primeras cosas que hice después de chequear en el hotel fue ¿cuántos ascensores hay aquí? Y eso determina a qué hora me atrevo de tomar un ascensor para subir al 10º piso. Y no sé si uno está trabajando, pero va a ser muy interesante ver cuántos Dios hombres van a haber allí que están esperando por los ascensores, subiendo a los ascensores, estando en los ascensores. Es algo tan pequeño, pero tal vez el arrebatamiento va a tomar lugar mientras tú estás esperando por el ascensor que venga. Yo estoy en serio. La vida humana es una sucesión de cosas que nos ocurren desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y el Señor solamente tiene un requisito, y todos estamos bajo un solo requisito: vivir y andar por el Espíritu. Este es el requisito único. Así que J dice, en última instancia, la Biblia exige una sola cosa de nosotros: que andemos conforme al Espíritu mezclado. Por favor, no discutas con tu mente. No dice la vida que Roncangas que vivas, amas a Dios y a la iglesia. Sí, digo amén. También le digo al Señor, no puedo hacerlo si es que no puedo hacerlo si es que no estoy en el Espíritu mezclado. Así que el Señor, Ron, ama a tu esposa. Yo le digo amén. Deja que esté en el Espíritu mezclado. Hay solamente una manera de cumplir todos los requisitos, y este es ¿qué? Vivir en el Espíritu mezclado. Finalmente, esto va a hacer si es que lo ves. No vas a tratar de amar, no vas a tratar de ser humilde, no vas a tratar de ser, no vas a tratar de hacer. Simplemente te ejercitas para estar en el Espíritu mezclado. Y todo lo que necesites en cualquier momento, en cualquier situación, va a ser suplida a ti por el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. Tú estate allí, tú vas a ser uno con Él, y tú sabes cuando estás en el Espíritu, todo el suplir del cuerpo de Cristo es tuyo. Todas las experiencias de todos los miembros fluyen en el cuerpo. Todo el cuerpo es disponible a ti. Todo el Dios triuno es disponible para ti. Solamente estate en el Espíritu mezclado y dándote cuenta de que esto viene con la luz. No estoy aquí por mí solo. En esta situación, físicamente sí, externamente sí, intrínsecamente mi ser aquí es el Dios triuno y el cuerpo de Cristo que están aquí. Estoy en la realidad del cuerpo de Cristo en este lugar. El cuerpo me está supliendo y ahora estoy viviendo aquí para suplir al cuerpo. Oh, si tocamos esto, no sé qué ocurriría a nosotros.
si esta luz rompe en nosotros, nuestro espíritu mezclado es corporativo, incluye todo el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que queremos ver, necesitamos ver. Uno, la clave de todo lo relacionado con la vida cristiana se halla en el maravilloso espíritu que reside en nuestro espíritu regenerado y que ha llegado a ser un solo espíritu con nuestro espíritu. Vivir en el espíritu es permitir que Cristo nos llene y sature de sí mismo hasta que empape todo nuestro ser y de ese modo se exprese por medio de nosotros. Todo esto nos lleva a la cumbre del número 3. El cuerpo de Cristo es absolutamente algo que se experimenta en el espíritu mezclado. Por tanto, estar en la realidad del cuerpo de Cristo equivale a estar en el espíritu mezclado y a vivir en dicho espíritu. La Iglesia como cuerpo de Cristo es un grupo de personas que permiten que Dios se mezcle con ellas y que por ende estén mezcladas con Dios. Así que le van a permitir. Permitirle quiere decir que activamente hacen esto. Si eres pasivo, no hay mucho, le dices, Señor, aquí estoy, mézclate conmigo, para el cuerpo. Y mañana por la mañana te despiertas, gracias Señor por hoy día, me consagro a ti el día de hoy. Te consagro este día a ti, impártete en mí, fórjate en mí, edifícate en mi ser, mézclate conmigo todo el día para tu cuerpo. Y eso determina el curso de tu día. No orar una oración rutinaria, sino orar bajo la luz. El Señor está esperando para que nosotros oremos tales oraciones. Ve, la realidad del cuerpo de Cristo es el vivir corporativo que llevan los Dios hombres, quienes se han unido a Dios, se han mezclado con Él, e incluso están constituidos de Él, por medio de la mezcla de la humanidad con la divinidad y de la divinidad con la humanidad. Esta conferencia es una oportunidad para aprender. Debido a que estamos en una situación corporativa, vamos a estar en muchas situaciones corporativas, no solamente en el ascensor, sino cuando muchos de nosotros vamos al restaurante. En realidad somos la perla del gran precio nosotros, pero vamos al restaurante La Perla y tal vez hay algunos extraños ahí, pero andamos juntos, subimos y bajamos en los ascensores juntos, nos reunimos juntos, estemos en el espíritu juntos. ¿Qué tal eso? Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando un grupo de gente aprende. Vamos a aprender mientras lo hacemos. Yo no quiero decir que yo vivo en el espíritu todo el tiempo. Yo estoy aprendiendo igual que ustedes. ¿Qué tal si todos comenzamos donde estamos y le pedimos, Señor, quiero aprender a vivir y andar según el espíritu mezclado, como parte del cuerpo de Cristo? Ahora, a estos dos jóvenes que están aquí en el centro, que se están mezclando con Dios, ¿creen ustedes que son muy jóvenes para vivir en el espíritu? ¿Tienes que ser de mi edad para vivir en el espíritu mezclado? No, dijo enfáticamente, no. Yo no tengo que esperar. Yo tengo un espíritu, el Señor está en mi espíritu. Yo veo cosas que los catedráticos no ven. Yo sé que soy Dios y yo humano en el espíritu y no soy muy joven. No necesito drama. No necesito rock and roll, la música de rock and roll. No necesito nada mundano. Quiero testificarles a los jóvenes, y esto es poderoso cuando ustedes santos, quiero testificarles a los jóvenes que como jóvenes yo necesito solamente el espíritu, la palabra y el cuerpo. No necesito nada de este mundo. Tengo todo lo que necesito. Y alabado sea el Señor, que soy un niño que crece en la iglesia. Alabado sea el Señor. Aleluya.
No hay nada allá afuera. Y no vamos a traer lo que está afuera a las puertas de Babilonia, a Egipto, al mundo. El único que puede entrar aquí es el Dios triuno, como el Espíritu en todos los santos. En realidad y en la práctica, el cuerpo de Cristo es el Espíritu mezclado. En la realidad y en la práctica, quieres discutir y puedes definirlo de otra forma, pero nuestra carga es para la realidad y la práctica, que es el Espíritu mezclado. El cuerpo es el Espíritu. El cuerpo de Cristo es el Cristo corporativo compuesto por la cabeza y el cuerpo, con sus muchos miembros. Este Cristo corporativo es el Espíritu mezclado. ¡Aleluya! Este Cristo corporativo, Cristo como el Espíritu, mezclado con nuestro espíritu, este es el Espíritu mezclado. No puedo decirles más. Solo me faltan varios minutos. Solo lo recomiendo al Espíritu y a la palabra. Y espero que oren algo sobre esto. 2. Vivir, actuar y conducirnos en el Espíritu mezclado equivale a vivir, actuar y conducirnos en el cuerpo de Cristo. Estar en el Espíritu mezclado equivale a ser el cuerpo de Cristo en la realidad y en la práctica. Por 3 o 4 minutos, quiero dar una palabra de conclusión para reflexionar sobre la palabra de apertura que les di al principio. Debido a que no puedo negar que por la misericordia del Señor veo algo. Pero no veo tanto como el hermano Ni o como el hermano Lee. Pero aún sigo uno que busca. Sigue siendo uno que busca. Y pese a que sí veo algo, y ustedes saben que sí veo algo, y hablo lo que veo en la mejor manera que puedo, pero no estoy aquí para hacer una exposición, un show de lo que yo veo, para que ustedes que están allí viendo un espectáculo, como si estuviera cantando un aria. Pero lo que está en mi corazón es que todos podamos ver. Pero al principio les dije que había diferentes clases de ceguera. Y ahora quiero concluir al darles una lista de 6 maneras que el Señor sana nuestra ceguera. Número 1, basado en Marcos 8, 23 al 26, hay un hombre ciego que sus amigos lo trajeron al Señor y le pidió que el Señor lo tocara. Y el Señor lo llevó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Y dice, sin vergüenza, esto indica, le dice, que tenemos una necesidad por un tiempo privado e íntimo con el Señor, para que Él pueda infundir su elemento sanador en nosotros. Después del mensaje, en los días siguientes, el Señor va a querer llevarte de la mano y va a tener un tiempo contigo, muy personal e íntimo, para infundir algo de sí mismo en ti. Y Él va a hacer que te des cuenta que esta es nuestra situación. Número 2, en Juan 9, tenemos la sanidad de la ceguera por medio de la unción de la mezcla de la palabra del Señor, que es el Espíritu, con nuestra humanidad. Él quiere aplicar a tus ojos este barro mezclado con saliva, supliendo la unción
de una manera especial. Y después te tiene que enviar a la fuente de Siloé, y para que te laves, y el Espíritu te va a llevar. Y tienes que darte cuenta que tengo que aplicarte a ti mi bautismo. Entonces te lavas y regresas viendo. Y el testimonio es que yo solamente sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Oí del Espíritu mezclado, oí de la realidad del cuerpo, pero ahora la veo. Número 3, basado en Marcos 10, 46 a 56. El Bartimeo, el ciego, mendigo que está gritando y no se calla. Dice que el punto aquí es que hay un tiempo cuando tenemos que clamar en desesperación. Tienes que clamar. Nadie más está clamando. No es una acción del grupo, sino Bartimeo conoce que es ciego y también sabe que el Hijo de David sana a los ciegos. Y le clama a él, le dice que se callase, pero él clamaba mucho más. Y entonces Jesús le dijo, llamadle. Y lo llamaron al ciego y diciéndole, y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, que reciba mi vista, sana mi vista. No sean tan orgullosos para clamar al Señor, para llorar, si esa es tu situación. Algunos de nosotros, el Señor nos incita, somos traídos que todo lo que podemos hacer, Señor, yo tengo que ver, tengo que pasar esto. Yo sé que no puedo verlo. Y no voy a dejarte que te vayas, Señor. Tú tienes que sanarme, tienes que darme la luz en este asunto. Yo no vine aquí para jugar. Tengo que pasar, yo tengo que ver este asunto. Tengo que ver el cuerpo. Número 4. Apocalipsis 3:18, basado en Apocalipsis 3:18. Los que estamos en la iglesia, tenemos que pagar el precio para comprar el colirio. Tal vez te dice el Señor, no eres tú como Bartimeo. No voy a aplicar el barro a tus ojos. Tú tienes que comprar el colirio. Tú tienes que comprarlo, no va a ser gratuito. Ese es entre tú y él. No me vengas a mí cuál es el precio. Yo no soy el Señor. Pero si esa es tu situación, yo te urjo, queridos hermanos, pídale al Señor cuál es el precio. Y Él te va a dejar saber. Y entonces tú lo compras y unges tus ojos para que puedas ver. Número 5. Hechos 26:18 y Efesios 3:9. Estos versículos hablan del ministerio de Pablo que abre los ojos para tornarlos de la autoridad de las tinieblas a Dios. Y mi aplicación es esta. El Señor no va a sanar la ceguera en ciertas personas hasta que se humillen y reciban el suministro del ministerio del Señor. Pueden clamar como Bartimeo y el Señor no va a responderles. Pueden decir que están dispuestos a comprar el colirio y el Señor no le importa. El Señor le va a decir, tú necesitas humillarte. Tú conoces en tu espíritu dónde está el ministerio. Y conoces en tu espíritu dónde está el hablar del ministerio. Tienes que humillarte y tienes que recibir el perfeccionamiento y el suministro de este ministerio. Te vas a decir, no me gusta, yo quiero a alguien más. Bueno, entonces sigue ciego. Este es mi arreglo en el cuerpo. Tú necesitas que alguien abra tus ojos. No lo voy a hacer yo por ti. Tú necesitas a alguien que te ilumine. No voy a hacerlo por ti tampoco. Voy a hacerlo por medio de un miembro del cuerpo. Y por último, basado en Efesios 1:17, 18, tenemos que orar por el espíritu de sabiduría y de revelación y orar que los ojos de nuestro corazón sean iluminados.
Así que les doy todo esto a ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Por favor, traigan esto al Señor y oren. Y vamos a tener un tiempo ahora, después que oramos por 1 o 2 minutos, con alguien que está cerca de ustedes, vamos a profetizar en cierta forma y el hermano nos va a dirigir cómo profetizar. Así que oremos con alguien que esté cerca de usted por 1 minuto o así. Y después tenemos unos 20 o 25 minutos todavía para que podamos profetizar. Señor, te agradecemos por el Espíritu mezclado. Qué lugar tan precioso, qué esfera tan hermosa, qué esfera tan preciosa en la que estamos. Señor, te agradecemos también por el cuerpo de Cristo. Qué esfera tan preciosa, qué maravilloso lugar, qué universo en el cual estamos, Señor. Oramos esta mañana que nos introduzcas a todos más a este Espíritu mezclado, más a la realidad del cuerpo. Queremos decirte, Señor, que en lo que más, con un corazón sincero, lo más que podamos, y bajo tu sangre que nos cubre, Señor, no estamos aquí con ninguna meta ni ningún propósito personal. No tenemos nada en nuestro corazón sino lo que está en tuyo. Señor, nuestro corazón solo es para el recobro, para tu propósito y para tu beneplácito, para que todo sea esto cumplido en estos últimos días. Te consagramos esta reunión esta mañana, Señor, para que tú cumplas la intención de tu corazón. Oramos que tú vengas a nosotros como nosotros venimos a ti. Oramos que tú te unas a nosotros como nosotros nos unimos a ti. Si tienes esta seguridad que somos uno contigo y también tenemos la certeza de que tú eres orgánicamente uno con nosotros. Oramos que todo lo de esta mañana sea desde esta unión orgánica maravillosa que tenemos. Queremos que tú estés que te agrade a ti y que el Padre sea glorificado y que el cuerpo, tu iglesia, sea edificado y que tu enemigo sea también avergonzado. Te alabamos, Señor. Gracias de nuevo. Amén. Venimos al segundo mensaje de esta conferencia: vivir en el espíritu mezclado con miras a que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo, según se revela en Romanos. Antes de entrar al bosquejo, tengo algo en mi corazón para subrayar esta carga acerca del cuerpo de Cristo y aún más ahora en su realidad. Todos saben